Bien, como lo indicaba en la clase anterior, el día de hoy vamos a entrar ya a la parte especial de los contratos. Para, para esta parte vamos a utilizar eh, algunos de los libros que les voy a recomendar, el que ustedes quieran. El que a mí me parece más adecuado para nuestro curso es el de obligaciones y negocios jurídicos civiles, parte especial, contratos, de Rubén Alberto Contreras Ortiz. Ya está un poco gruesecito, ¿eh? Este es el que yo considero más apropiado para el curso. También tenemos el de Vladimir Aguilar. Vladimir Aguilar, yo les he dicho, también son muy buenos sus libros. Solo que aquí, Vladimir Aguilar, sí, para mí se queda un poquito a deber con respecto al libro primero, del negocio jurídico. Si ustedes se recuerdan, el negocio jurídico de Vladimir Aguilar es un libro con mucho contenido, con mucha doctrina, con mucho derecho comparativo. Y pues, va casi como mis clases, así al grano. No tiene mucha doctrina. Y bueno, podemos ver el grueso del libro. No se juzga un libro por el grueso, ¿verdad? Pero esto ya nos puede dar una idea de que el contenido aquí es un tanto menor que el de Rubén Contreras, que sí tiene bastante, y para mi gusto es el libro que nos va a servir más que todo para el estudio de nuestros privados. Entonces, si los pueden conseguir, pues enhorabuena. Hay otro libro muy bueno que es el del licenciado Viteri. Ese no lo tengo a la mano, que lo presté, no me lo han devuelto, pero ese también es un libro de contratos muy, muy bueno. Entonces, cualquiera de esos tres, el del licenciado Vladimir Aguilar, el de Rubén Contreras Ortiz y el de Viteri. Cualquiera de los tres libros son excelentes. Cualquiera de los tres recomiendo. Sin embargo, si tuviera que elegir entre los tres, yo preferiría Rubén Contreras. Pero eso no quiere decir que tengan que comprar ese. Es decir, cualquiera de los otros son excelentes libros. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre lo que son los contratos preparatorios. Nosotros entendemos bien que cuando estamos hablando de preparar, a lo que nos estamos refiriendo es a crear las condiciones necesarias para algo que queremos hacer. Tal vez el ejemplo que les voy a dar es un ejemplo demasiado pueril, pero para que lo entendamos. Es decir, si nosotros vamos a preparar un caldo de res, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos, antes de ponerlo a cocer, necesitamos prepararlo. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Bueno, vamos a comprar la carne, el hueso de pescuezo, la carne magra que vamos a echar, las verduras, todo lo que vamos a necesitar. Y entonces ahí nosotros ya podemos decir que estamos preparándonos para hacer un buen caldo. Bueno, en el derecho, cuando estamos hablando de contratos preparatorios, nos estamos refiriendo a eso. Cuando estamos hablando de preparar un contrato, estamos creando las condiciones necesarias para que ese contrato llegue a un buen término, llegue a un buen fin. Y entonces, cuando nosotros vamos a celebrar, por ejemplo, un contrato de compra-venta, pues primero buscamos, bueno, de bien inmueble, digamos,
pues vamos a llegar ante el notario para que redacte el documento correspondiente, la escritura correspondiente. Pero, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar la escritura, vamos a llevarle todos los pagos de los servicios, vamos a llevarle el título de propiedad del agua y cualquier otro derecho conexo que tenga el bien inmueble, si somos los vendedores. Y si somos los compradores, pues vamos a tener que llevar el dinero, ¿verdad? Que es la parte que le corresponde al comprador. Y entonces, cuando ya tenemos todo eso, podemos realizar el contrato de compraventa de bien inmueble. Pero hay ocasiones en las cuales los contratos no se pueden realizar directamente. Entonces, ahí es donde hablamos de lo que son los contratos preparatorios, es decir, contratos que se realizan antes del contrato que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, si tenemos un contrato de compraventa de bien inmueble, pero el bien inmueble tiene un gravamen hipotecario o se encuentra dentro de un proceso sucesorio intestado, o es un contrato que, perdón, es un inmueble que tiene limitaciones y nosotros no queremos nada de eso. Si nosotros queremos comprar el inmueble sin ningún problema, entonces acudimos a un contrato que se conoce como preparatorio, un contrato que nos va a permitir realizar ese contrato de compraventa que es el que verdaderamente nosotros queremos otorgar, ese negocio que verdaderamente queremos hacer. Pero de momento no podemos o no queremos hacerlo. La ley establece que nosotros podemos comprar cosas litigiosas, podemos comprar cosas que aún no se ha perfeccionado el derecho, como en el caso de los procesos sucesorios, testamentarios o intestados. Y podemos comprar un bien que está dentro de una masa hereditaria, aunque todavía las personas no hayan sido declaradas herederas. Entonces, la ley nos permite eso, pero es riesgoso. Y entonces muchas veces nosotros, para no comprar una cosa que está en litigio, si ustedes recuerdan en la clase anterior, hablábamos precisamente de ese problema de las cosas que están en litigio. Si nosotros compramos algo en litigio y sabemos que está en litigio, luego no podemos plantear el saneamiento si perdemos ese bien por el litigio que está trabado. Entonces, no queremos algo así. En el caso de las herencias, pues ya nosotros vimos que el que hereda únicamente el derecho sobre un bien, la parte proporcional que le corresponde, pero no hereda una parte específica. Es decir, cuando hay un bien que está dentro de la masa hereditaria y hay varios herederos, los herederos lo que tienen ahí es un porcentaje sobre el derecho de ese bien. Entonces, a nosotros no nos pueden vender una parte de una finca porque quien nos la está vendiendo no es el dueño de esa parte, es el dueño de un porcentaje, de un derecho sobre la totalidad de la finca. Luego, cuando se dé la división de la cosa común, entonces ya vamos a saber qué parte le corresponde a cada uno. Entonces es arriesgado porque vamos a comprarle a uno de los herederos, pero no sabemos si el pedazo de tierra que a nosotros nos interesa es el que nos va a tocar. Entonces, para evitarnos de esos problemas que pudiera haber en el futuro, muchas veces debemos asegurar ese contrato. Sí nos interesa comprar, pero de momento no es posible hacerlo. Entonces acudimos a un contrato preparatorio que nos garantice que en el momento apropiado podamos realizar el contrato que efectivamente queremos, el que nos interesa. Dentro de nuestro derecho encontramos como contratos preparatorios la promesa unilateral o bilateral,
La promesa unilateral se conoce como opción y la promesa bilateral, que es realmente la promesa, la verdadera promesa, ¿verdad? Entonces, tenemos la promesa unilateral o bilateral, tenemos el mandato y tenemos la sociedad civil. Cuando nosotros otorgamos un mandato, lo hacemos para que una persona en nuestro nombre, en nuestra representación, realice algunos negocios. O sea, los negocios no los realizamos nosotros directamente, sino que hacemos un contrato de mandato y le damos esas facultades a otra persona para que en nuestro nombre haga esos negocios. ¿Por qué no los hacemos directamente nosotros? Bueno, a veces porque no podemos físicamente. Imagínense que los negocios que yo tengo que realizar están en el Petén. Tendría que viajar al Petén cada vez que tenga que hacer un negocio. Y eso resulta demasiado caro. Viajar en, en el transporte terrestre es un poco más barato que irnos por aire, pero lo barato se convierte también en pérdida de tiempo. Es decir, vamos a disponer de, ¿qué? 12 horas para llegar al Petén. Entonces, el tiempo también cuesta plata, ¿verdad? Por eso dicen los gringos que the time is money. Pero no puedo estar yo gastando de esa manera. Entonces, lo que hago es que me busco a una persona en el Petén que me represente, que en mi nombre haga los negocios. Entonces, para términos de un contrato preparatorio, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con el contrato de mandato, estoy preparando todo para poder realizar los negocios que a mí me interesan hacer, que no puedo hacer directamente. Entonces, el mandato se otorga porque físicamente no puede uno hacerlo, o porque a uno no se le da la gana, pues, porque yo no quiero. Es decir, si yo puedo hacerlo, yo puedo viajar, yo puedo, pero no quiero hacerlo, no quiero salir de mi casa. Estamos viviendo una situación de pandemia en la que supuestamente nos tenemos que cuidar o nos morimos. Entonces, pues sencillamente no me voy a arriesgar por ganar dinero, no voy a perder mi salud o la vida. Entonces, lo que voy a hacer es otorgarle un mandato a una persona para que me represente en el lugar en donde se debe realizar el negocio que yo quiero. Entonces, por eso se llama preparatorio. Y el contrato de sociedad civil, un contrato ya no muy usado, siempre lo voy a explicar un poco, porque en el próximo año ya ustedes entran a derecho mercantil y ahí sí van a ver la sociedad anónima, que es una institución pues, que se usa constantemente. Eh, y no sería correcto que entren totalmente ciegos a ese curso. Entonces vamos a hablar un poco sobre la sociedad civil. Eh, Cuando estamos otorgando un contrato de sociedad civil, lo hacemos para que las personas que se asocian puedan obtener un lucro, puedan ganar. De alguna manera, las personas individualmente quizás no puedan hacer los negocios que sí se pueden hacer a través de una persona jurídica como es la sociedad. Entonces, se otorga primero un contrato de sociedad civil, en este caso, que estamos en derecho civil, y la sociedad ya como una persona jurídica comienza a hacer los negocios. Posteriormente, pues los socios se reparten las ganancias, ¿verdad? Entonces, la sociedad civil también es un contrato preparatorio, es decir, se prepara los contratos que nos interesan a nosotros, los contratos futuros. Bueno, hablando de los contratos preparatorios, entonces entremos al primero de los contratos, que es el contrato de promesa. Por el contrato de promesa, una o ambas partes
prometen algo. ¿Prometen qué? La celebración de un negocio futuro. El contrato de promesa es un contrato que existe más o menos desde el derecho romano. El derecho romano se le conocía como pactum de contraendo. Era un contrato por el cual las partes, las personas que estaban interesadas en celebrar un contrato futuro, lo aseguraban. Es decir, celebraban primero ese contrato para luego poder celebrar ese otro contrato, el que verdaderamente les interesaba. El problema es que no tenía efectos jurídicos. El contrato de promesa era un contrato que se podía romper en cualquier momento y, y pues no había consecuencias jurídicas. Si yo celebraba un contrato de promesa o pactum de contraendo y luego me arrepentía, pues sencillamente ya no celebraba el negocio, ¿verdad? Si era la venta de un bien inmueble, por ejemplo, y alguien aparecía por ahí pagándome más de lo que había pactado con el otro, pues me hacía para atrás y se lo vendía al que me daba más. Y eso no causaba ninguna consecuencia jurídica. Entonces, la voluntad de las partes en este caso no quedaba amarrada como ahora sí quedan amarradas en el contrato de promesa, es decir, ahí no había ninguna consecuencia jurídica. En la Edad Media ya se va formalizando un poco más el contrato de promesa y aquí pues sí ya hay consecuencias jurídicas. Pero ¿cuáles son las consecuencias jurídicas? El pago de daños y perjuicios. O sea, de cualquier manera uno podía echarse atrás y pues si causaba daños y perjuicios por no cumplir con el contrato, pues había que pagar los daños y los perjuicios causados. Pero hasta ahí. De cualquier manera, el contrato pues era un poquito más formal que el pactum de contraendo, pero igual no daba mucha certidumbre. Y por último, pues llegamos a nuestra época en la que el contrato de promesa sí ya es un contrato eminentemente formal, tan formal que si una de las partes no lo cumple o no quiere cumplirlo, entonces no solo va a haber el resarcimiento de daños y perjuicios, sino que además en rebeldía del que no quiere cumplir, lo va a hacer el juez. El artículo 1683, que voy a explicar más adelante otra vez, pero dice, si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios. Entonces, aquí sí ya podemos ver el formalismo del contrato de promesa. Si la persona que se comprometió, llegado el momento de cumplimiento, no quiere otorgar la escritura traslativa de dominio, la hará el juez, dice la ley, en su rebeldía. Entonces, a diferencia de los anteriores, en el derecho romano decíamos que no había efectos jurídicos. En la Edad Media ya hay efectos jurídicos, pero los efectos jurídicos solamente serán el pago de daños y perjuicios. Pero ya en la actualidad, el contrato de promesa no solo se van a pagar los daños y los perjuicios causados, sino que se va a realizar el contrato prometido, se va a celebrar. ¿Quién lo va a celebrar? Pues en rebeldía del promitente que no lo haga, pues dice la ley, lo va a hacer el juez. Luego les explicaré de qué manera. Entonces, veamos más o menos el desarrollo de lo que es el contrato de promesa.
Si leen a Rubén Contreras, pues ahí hay bastante doctrina sobre eso. No me voy a detener a explicar o a contarles la historia del contrato de promesa, porque no es ese mi objetivo. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es el contrato de promesa, como lo establece nuestro Código Civil. Dentro de los elementos del contrato de promesa, lo primero que resalta a la vista es el elemento subjetivo, los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos en un contrato de promesa? Bueno, eso va a estar determinado por la clase de promesa, si es unilateral o si es bilateral. Cuando estamos hablando de un contrato de promesa unilateral, ese contrato se conoce como contrato de opción. Luego lo explico. En el contrato unilateral vamos a encontrar a una persona que promete, que se conoce como promitente. Estaba viendo que uno de los códigos, el código que yo tengo marcado en uso, que es el que en algún momento lo comencé a llenar de anotaciones y todo, el primer error que le encuentro es que dice prominente. Eso, si lo tienen sus códigos, por favor me lo corrigen. Es promitente, el que promete. Promitente, no prominente. Bueno, entonces en el contrato de opción, el contrato unilateral, de promesa unilateral, vamos a encontrar al promitente, al que promete algo, y al promisario, la persona a la cual se le promete algo. Promitente es el que promete, promisario es a quien se le promete. En nuestro derecho vamos a encontrar varias instituciones como con la terminación esta, ente, donante, mandante, promitente, enajenante, etc. Todas esas palabritas que vamos a encontrar se están refiriendo al que da algo, al que otorga algo. Y la terminación ario, al promisario, al arrendatario, al donatario. Esas son las personas que reciben algo. Entonces, en el contrato de promesa unilateral, los elementos subjetivos, los sujetos, son el promitente y el promisario. En el contrato de promesa bilateral ya no tenemos promitente y promisario. Ahí lo que vamos a tener es a dos promitentes, porque al ser un contrato bilateral, vamos a tener a dos partes que se prometen mutuamente. En el caso de un contrato de promesa de compraventa, por ejemplo, vamos a encontrar al promitente vendedor y al promitente comprador. Ahí ambos se prometen, ambos están ligados jurídicamente al cumplimiento de lo que están prometiendo. Entonces, que quede claro, cuando hablamos de sujetos, en el contrato de promesa unilateral vamos a encontrar al promitente y al promisario. Pero en el contrato de promesa bilateral vamos a encontrar al promitente y al promitente. O sea, ahí ambas partes van a ser promitentes. Bueno, en cuanto al objeto, pues el objeto, ya lo dijimos, es un contrato a futuro. En un contrato de promesa no enajenamos nada, no vendemos nada, no entregamos nada. Lo que hacemos, dijimos, es preparar las condiciones más adecuadas para la celebración de un contrato futuro, del que nos interesa. Por eso es que podemos hablar nosotros de una promesa de compraventa. Es decir, ¿qué nos interesa en el contrato de la promesa de compraventa?
nos interesa el contrato futuro, ese contrato de compraventa que vamos a hacer más adelante. En el contrato de promesa de compraventa no se está vendiendo nada, solamente se está preparando la celebración del contrato futuro, que es el que a nosotros nos interesa. Algunas corrientes no aceptan el contrato de promesa porque precisamente por este tema del contrato futuro. Sostienen, especialmente la doctrina alemana, que los contratos de promesa limitan la autonomía de las partes, porque quedan amarradas a un contrato que se va a celebrar posteriormente. Y entonces lo niegan, pero nosotros que tenemos la corriente latina, incluida la francesa dentro de esta, pues sí, entendemos que de alguna manera hay una limitación a la voluntad de las partes que quedan amarradas a celebrar ese contrato, pero entendemos, o así lo entiende nuestra doctrina, que por cuestiones más que todo económicas es necesario hacerlo para que las personas puedan celebrar el contrato que hoy no pueden, para que se pueda realizar ese contrato que las partes tienen interés en celebrar, pero que por algún motivo legal o no legal no se pueda realizar. Legal, lo decía yo, un bien que se pretende vender y que el otro está interesado en comprar y que no se pueda porque tiene gravámenes, limitaciones, anotaciones, porque es parte de un litigio, etcétera, etcétera. Y el otro, el que no se pueda por cuestiones físicas, porque imagínense, yo voy a salir de viaje, quiero comprar un terreno que me interesa, una casa que yo tengo interés en comprarla, pero todavía no tengo no están los documentos necesarios para eso, aún no está lo que vamos a necesitar para otorgar la escritura, yo no puedo esperarme a que me los consigan. Imagínense que la persona que me va a vender por algún motivo perdió el testimonio de la escritura pública donde consta que él es el dueño. Bueno, entonces puede pedirle al registro de la propiedad una certificación, que es lo que nos va a servir para la escritura, pero la certificación se la van a dar dentro de una semana. Y yo no puedo quedarme a esperar la semana porque tengo que salir hoy en la tarde, salgo de viaje. Entonces, hacemos un contrato de promesa para que cuando yo regrese, que voy a regresar dentro de un mes, me voy a sacar un diplomado a cualquier parte del mundo. Entonces, cuando regrese, celebramos el contrato de compraventa. Pero mientras tanto, lo dejo amarrado. ¿Para qué amarrado? Para que el vendedor no le venda ese bien a otra persona. Es decir, para que mientras dura el plazo que hemos estipulado para que yo regrese y se celebre ese contrato, entonces yo pueda comprar ese bien. Mientras tanto, el vendedor no puede vender el bien. Tiene que esperarse hasta que yo regrese, que se venza el plazo que establecimos para realizar el contrato de compraventa. Entonces, el objeto, ese contrato a futuro, es precisamente el que a nosotros nos interesa. Ese es realmente el objeto que nosotros queremos realizar, pero no se puede en este momento o no queremos hacerlo. Les decía yo a ustedes en los temas legales, como un contrato, perdón, un bien inmueble que tenga gravámenes, anotaciones, limitaciones, que esté en un litigio o que esté dentro de un proceso sucesorio, se puede comprar, o sea, la ley no lo impide. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos ese tema en el curso pasado, decíamos que se pueden vender las cosas litigiosas, etcétera, etcétera, con la única condición que se le tiene que hacer saber al comprador
y que tienen que quedar por escrito. Bueno, eso lo vamos, cuando entremos a hablar de las clases de compraventa, lo vamos a volver a señalar. Entonces, sí se puede realizar ese negocio, pero yo no quiero hacerlo por cuestiones de seguridad, no quiero hacerlo. Entonces, lo que hago es prepararme para ese contrato futuro. Y por lo tanto, la manera de asegurarlo, por eso decimos que es un contrato de garantía, es a través de una promesa. En este caso sería un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble. Y en cuanto al elemento formal, ese va a estar determinado por el contrato a futuro. ¿Se recuerdan ustedes que el artículo 1576 establece que los contratos que se deban de inscribir en cualquiera de los registros debe de otorgarse en escritura pública? Entonces, eso implica que el contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, por ejemplo, debe de otorgarse en escritura pública, porque el contrato de compraventa de bien inmueble se tiene que otorgar en escritura pública para poder ser registrado. Y el contrato de promesa de compraventa también se tiene que registrar. Es decir, cuando se celebra un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, debe de otorgarse en escritura pública, como se va a otorgar el contrato de compraventa, y además se tiene que inscribir en el registro de la propiedad. ¿Cuáles son las consecuencias de inscribirlo o no inscribirlo? Si lo inscribimos en el registro de la propiedad, el bien inmueble queda congelado por el plazo que han celebrado las partes y entonces el vendedor no puede venderlo. Es decir, el vendedor tiene que respetar el plazo que se ha otorgado. Miren el formalismo que hay en cuanto a ese registro. No se puede vender mientras no se haya vencido el plazo. La consecuencia de no hacerlo es que entonces el vendedor va a poder vender ese bien que se ha prometido a otorgar en su momento oportuno. Esto, desde luego, va a traer consecuencias para el vendedor que no respete la promesa, porque eventualmente pues va a tener que pagar daños y perjuicios. Y en el caso de las arras, vamos a ver más adelante, las arras debe devolverlas. Es decir, hay toda una serie de consecuencias para el promitente que no cumple con la promesa. Entonces, el formalismo de la promesa de compraventa es que dependiendo del contrato que se pretenda celebrar a futuro, así se tiene que celebrar el contrato de promesa. Si la formalidad del contrato futuro es de otorgarse en escritura pública, porque se trata de un bien inmueble que tiene que ser registrado, pues se tiene que otorgar en escritura pública. Si se tratara de un contrato solemne, imagínense ustedes, los contratos solemnes para que nazcan a la vida jurídica tienen que otorgarse en escritura pública, es obligatorio otorgarse en escritura pública. Entonces, si nosotros lo que estamos prometiendo es la celebración a futuro de un contrato solemne, pues con mayor razón el contrato de promesa tenemos que otorgarlo en escritura pública. En cuanto al plazo, bueno, el Código Civil nos establece un plazo. Realmente vemos dos cosas ahí. El artículo 1681 dice que el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años. 2 años. Pongan atención, pregunta de exámenes, casi siempre. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones. Bueno, vamos a ver.
Decíamos que en nuestro derecho hay normas que son imperativas y hay normas que son supletorias. Muchas veces las partes no pactan un plazo porque se les olvida, porque el notario tampoco se acuerda y no les dice, mire, tiene que tener plazo. Recuérdense que todas las obligaciones tienen un plazo, deben de tener un plazo. Si no tiene plazo, tenemos que buscarlo en la ley o pedírselo a un juez, pero tienen que tener plazo. Entonces, cuando no señalamos plazo, pues buscamos en la ley. Y si encontramos una norma que nos dé un plazo, pues entonces decimos que esa norma es supletoria. Esa norma nos ayuda a corregir un error en el contrato que era la falta de plazo. Entonces buscamos el plazo en la ley. Pero si no lo encontramos, tendríamos que acudir a un juez. Bueno, pero hay normas que son imperativas. Hay normas que sí nos dicen, como en este caso, el plazo no puede exceder. Y ahí nos está dando una orden. La norma esta es una norma imperativa. Nos está diciendo que el plazo máximo en los contratos de promesa, si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los bienes inmuebles, dice que es de 2 años. O sea, el máximo del plazo es de 2 años. Y 1 año si se trata de otros bienes o prestaciones, dice la ley. Bueno, ¿por qué hago énfasis en eso de los 2 años? Veamos el siguiente artículo y luego les explico la razón. El artículo 1682 dice, si no se fijare plazo convencional, se entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior. Aquí es donde viene alguno de los problemas que comete mucha gente. Cuando nosotros vemos especialmente, y pongo énfasis en los contratos de compraventa de bienes inmuebles que venden las inmobiliarias. He visto algunos contratos de promesa porque generalmente las inmobiliarias celebran contratos de promesa. Desde el momento que una inmobiliaria les va a ofrecer a ustedes un contrato de promesa, ahí es donde ese sentido arácnido debe ponerse en alerta. ¿Qué pasó? ¿Por qué una promesa? ¿Por qué no me va a otorgar de una vez la escritura traslativa de dominio? Es decir, una inmobiliaria formal, una inmobiliaria que tiene todo en orden, no celebra contratos de promesa. Celebra de una vez el contrato de compraventa, que es lo correcto, que es lo que uno esperaría. Ahora, ¿por qué celebrar un contrato de promesa? Bueno, sencillamente porque el bien que se pretende vender aún no está solvente de algo. Puede ser, lo he visto en muchas ocasiones, que el inmueble aún no lo han vendido a la inmobiliaria, es decir, el dueño del inmueble no se lo ha vendido todavía. O sea que todavía no son los dueños. Pero ya entre ellos hay un convenio, probablemente otro contrato de promesa, y entonces, llegado el momento, pues les van a trasladar el inmueble ya a su nombre, pero mientras tanto no está a su nombre. Esa puede ser una razón. Otra razón es que el inmueble está en litigio. Otra razón es que se trata de una estafa, como muchos casos que se han dado de inmobiliarias que venden, reciben un dinero y luego desaparecen. Nunca más se les vuelve a ver. Entonces, cuando a uno le están vendiendo un bien y se hace una promesa de compra-venta, algo no está bien. Hay que ver qué. Hay que ver qué. No necesariamente va a ser una estafa. Miren, hay muchos
hay muchos condominios que se hacen con el dinero de los dueños. Y digo yo, ¿cómo así? Bueno, algo así tipo Primark. Es decir, se compran membresías. Yo voy a una inmobiliaria, la inmobiliaria tiene ¿qué les dijera yo? Una especie de una construcción que es lo que va a hacer el apartamento a futuro. Es decir, vamos a encontrar ahí un apartamento amueblado y todo eso bien bonito, bien decorado, etcétera, etcétera. Y le dicen a la gente, bueno, mire, así van a ser los apartamentos que nosotros vamos a vender en esa torre que vamos a construir ahí. Y les pueden enseñar el terreno donde la van a construir. Muchas veces ya mira uno gente trabajando. Ahí están los albañiles echando penca y todo eso, levantando muros, levantando paredes y todo. Entonces, uno pues dice, yo quiero un apartamento. Bueno, se lo vamos a entregar en un año. En un año ya el apartamento tiene que estar terminado y todo, y se lo entregan a uno. Pero mientras tanto, uno tiene que pagar una cantidad X, 30%, 50% en algunos casos. Y entonces se celebran contratos de promesa de compraventa en muchos casos. Hay algunos casos en los que se celebra de una vez el contrato, pero aquí ya estamos hablando de un contrato futuro en el cual las personas pues van a dar un enganche, o sea, van a dar una primera amortización sobre ese apartamento que les van a vender y al año pues ya se los entregan. Entonces, cuando uno se va a meter a comprar de esa forma, pues debe ir al registro de la propiedad, debe ver que la finca esté bien, que el que está vendiendo sea el propietario, que no tenga ninguna demanda, porque puede ser que algún banco les haya prestado el dinero y se los haya embargado, y ahí se corren el riesgo de que si no pagan, el banco lo va a ejecutar. Es decir, hay muchos problemas pues para poder comprar un bien que esté en esas circunstancias. Entonces, por lo tanto, muchas veces lo mejor es una promesa de compraventa. Sabemos que dentro de un año va a estar, entonces le ponemos el plazo de un año. Y entonces ahí ya estamos entrando a lo que dice el artículo 1682. Estamos hablando de un plazo convencional. El plazo imperativo, dice la ley, es de 2 años. Un contrato de promesa no puede tener un plazo mayor de 2 años si se trata de un bien inmueble. Si ustedes ven una promesa que tenga un plazo mayor de 2 años, ahí hay fraude. Ahí seguramente hay fraude. Porque esa urbanizadora seguro que tiene abogados. Y bueno, somos abogados y notarios en Guatemala. Entonces, el abogado y notario tiene que saber perfectamente que no puede hacer contratos de promesa que tengan 2 años, más de 2 años. Entonces, si encontramos más de 2 años, ahí hay algo malo. Ahí ya debemos desconfiar. Y si se trata de un bien que no sea inmueble, un año es la ley. Pero luego el 1682, que es el que argumentan algunos al decir, no, pero es que mire, el artículo dice que hay un plazo convencional. Y entonces el plazo convencional, aquí nosotros lo estamos acordando de 5 años. No, señores, no se confundan ni se dejen confundir. El plazo opcional, el plazo convencional, el plazo que las partes puedan establecer, debe estar dentro de los 2 años. Es decir, los 2 años es el límite. Si se trata de un bien inmueble, no tenemos por qué ponerle al contrato de promesa necesariamente los 2 años. Le podemos poner 1 año y medio, 1 año, le podemos poner 3 meses. Es decir, dentro de ese margen que nos da la ley
de 2 años, podemos estipular el plazo que nosotros querramos, pero nunca superior a los 2 años. O sea, lo que nos permite la ley es que el plazo lo podemos convenir, pero ese plazo nunca puede exceder de 2 años. Espero que quede claro eso. En cuanto a la forma, pues ya lo dijimos, el contrato de promesa pues va a regirse por el contrato futuro, el contrato que se vaya a celebrar. Si el contrato es un contrato que se debe otorgar en escritura pública, decía, también la promesa debe otorgarse en escritura pública. Ese es su formalismo. En cuanto a las características, pues vamos a ver que el contrato de promesa es un contrato preparatorio, es un contrato unilateral, en este caso es gratuito, se conoce como la opción, o puede ser bilateral, en este caso es un contrato oneroso. Es formal y es un contrato de garantía. Cuando estamos hablando que es un contrato formal, el artículo 1683 dice: si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios. Yo aquí ponía una anotación, el artículo 1148. El artículo 1148 tiene algo especial, y es que es el artículo que nos va a definir lo que es el tercero. Inusitadamente tenemos una definición de eso en el Código Civil, pero tenemos que buscarlo, tenemos que encontrarlo. Por eso yo les decía, el código lo tenemos que manejar bien para poder integrar todo lo que el código dice y que nos puede servir para las instituciones que estamos estudiando. El artículo 1148 se refiere específicamente al tercero y dice: únicamente perjudicará a tercero lo que aparezca inscrito o anotado en el registro. Y luego dice: por tercero se entiende el que no ha intervenido como parte en el acto o contrato. Como ven ustedes, ahí está la definición. Cuando alguien me pregunta, ¿quién es el tercero? O terceros. Generalmente les digo, bueno, miren, el tercero es la persona que no intervino dentro del negocio jurídico. Pero creo que nunca les he dado el fundamento legal. Y porque creo que hasta ayer que estaba preparando mi clase, me puse a revisar mis apuntes antiguos y encontré esto que no lo tenía anotado en mi código. Por eso les digo, en su código anoten siempre todos los artículos que estamos estudiando, porque eventualmente nos van a servir. Cuando hace muchos años estaba estudiando la ley, bueno, yo estudio el Código Civil casi que todos los días lo estoy leyendo, pero sentarme a estudiarlo, sí, a veces pues recurro a mis notas pasadas y encuentro cosas que ya las había echado al saco del olvido. Y una de esas, cabalmente ayer, me encontré este artículo y lo leí, entonces dije, aquí está el fundamento que nunca les he dado después de eso a mis alumnos. Antes probablemente sí lo hacía. Cuando queremos saber qué es tercero, nos vamos a un diccionario jurídico y ahí lo encontramos. Pero no teníamos necesidad no tendríamos necesidad de ir a un diccionario jurídico si nos vamos a este artículo que nos dice clarito, ¿verdad? Por tercero se entiende el que no ha intervenido como parte en el acto o contrato. Luego dice: los títulos inscritos o anotados surtirán efectos contra tercero y aún contra los acreedores singularmente privilegiados desde la fecha de su entrega al registro. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de tercero, pues ya tenemos ahora el fundamento legal de
¿Qué es un tercero? Ya no, nosotros lo sabemos porque hemos acudido al diccionario, porque yo lo he dicho en más de una ocasión, pero hoy tenemos el fundamento jurídico, 1148, que son los terceros. Y el artículo 1684, ¿qué dice 1684? La acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Aquí estamos viendo dos plazos, ¿verdad? Uno, el plazo al que debemos sujetar como máximo el cumplimiento de la obligación y luego el plazo para poder hacer efectiva esa obligación. Son dos cosas diferentes. El plazo de 2 años es porque la ley nos estipula que el máximo para ponerle plazo al cumplimiento de una promesa, si se trata de bienes inmuebles, es de 2 años. Si se trata de bienes muebles o de otras prestaciones, dice la ley, 1 año. Pero luego, ¿cuál es el plazo para poder hacer valer nuestros derechos? Es decir, ya para poder accionar legalmente ante un órgano jurisdiccional. Y entonces la ley nos dice en el artículo 1684 que esa acción para exigir el cumplimiento de la promesa es de 3 meses. O sea, cualquier demanda que nosotros querramos plantear sobre el incumplimiento de un contrato de promesa es de, ¿cuánto dice la ley? 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Recalco, cuando está hablando aquí del convencional, se está refiriendo a cualquier tiempo que nosotros le pongamos dentro de los 2 años o dentro del año, si son bienes muebles. No se refiere convencional al que nosotros querramos. Tiene límite. Recuérdense que la autonomía de la voluntad de las partes está limitada por la ley y en este caso la norma es una norma imperativa. El plazo máximo para otorgar un contrato de promesa, si son inmuebles, es 2 años. Si son muebles, 1 año. Y luego dice, en este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibió. ¿Qué son las arras? Para entender qué son las arras, vayámonos al artículo 1442, por favor, señores. Esta norma tenía que estar aquí, no en las dos instituciones, pero no la encontramos en la promesa y ahí debía de estar, porque las arras es parte importante dentro de los contratos de promesa. Generalmente siempre se dan. Las arras, dice el artículo 1442, las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare culpa. Y si el incumplimiento procediere de quien las recibió, éste deberá restituir el doble de lo que hubiere recibido. La norma es sencilla, ahorita parece complicada, pero no. Miren, cuando se celebra un contrato de promesa, las partes pueden anticipar el resarcimiento por los daños y perjuicios. Y ese anticipo de resarcimiento se da precisamente con algo que se conoce como las arras. Las arras es la garantía anticipada del cumplimiento de una obligación. Generalmente las arras son en efectivo. Las arras tienen un origen ya bastante antiguo. Lo encontramos en el derecho romano, lo encontramos en el libro del Cid Campeador, ¿se recuerdan ustedes? Lo leyeron. Bueno, antes nosotros estábamos obligados a leer literatura guatemalteca, literatura hispanoamericana y literatura universal. Y
a raíz de eso, pues nos tocó leer muchísimos libros. Y dentro de esos muchísimos libros que leímos, pues estaba el Cantar del Mío Cid. Ahí nosotros vemos cómo Rodrigo Ruiz de Vivar en un momento determinado sale a pelear. Recuerden que él es uno de los grandes guerreros que peleó la Guerra de las Cruzadas. Tiene que alimentar a sus soldados, tiene que darles armamento, es decir, todo lo que hoy nosotros le llamamos toda la logística, todo lo que es comida, medicina, armas, todo. Y para eso se requerían grandes fortunas. Entonces, él le solicita al rey una cantidad de dinero y en garantía del cumplimiento de la obligación le entrega unos cofres llenos de arena. Estaba dando en arras arena, diría uno, pero no. Lo que él estaba dando al rey era su palabra. Es decir, todo este dinero que usted me está dando, todas las joyas, todo esto que yo estoy recibiendo, pues se los voy a devolver y en garantía de eso le entrego las arras. Ese cofre lleno de... Bueno, en el derecho canónico, en la parte de los esponsales, recuérdense que el Código Civil nuestro está fundamentado en el derecho canónico, todo lo que es la parte de la familia, todo el libro primero, la persona, la familia, todo está fundamentado en el derecho canónico. Pues el matrimonio, que se encuentra dentro de la parte de los esponsales, dentro del derecho canónico, contempla las arras. Bueno, por lo menos yo lo veo en la Iglesia Católica. No sé cómo sea en las demás, pero en la Iglesia Católica, cuando las personas se casan, el marido le entrega un cofrecito con 13 monedas, creo. Bueno, ya ni me acuerdo por cuántas monedas vendí mi libertad, pero bueno, son varias monedas, no me recuerdo cuántas, las entrega con aquella formulita de que te entrego esto como símbolo de que todo lo que hagamos, etcétera, etcétera. Y a esas moneditas se les ha llamado las arras. Yo discrepo bastante sobre estas arras. Para mí, las arras lo constituye el anillo de compromiso, porque realmente el anillo de compromiso es la garantía del cumplimiento del que se va a celebrar el matrimonio. Y yo me río, que sabemos que no necesariamente se va a cumplir, ¿verdad? Pero ese es el simbolismo del anillo de compromiso. Por eso se llama el anillo de compromiso. O sea, está uno comprometido. Uno está adquiriendo un compromiso. Y la garantía de que se va a cumplir con ese compromiso es ese anillo, es esa argolla. En la antigüedad, el papá de la novia entregaba las arras que se conocía como la dote. Es decir, el papá entregaba al hombre con el que se iba a casar su hija una cantidad considerable de bienes como garantía del cumplimiento de la boda. Si la boda no se realizaba, el hombre, el supuesto esposo o el futuro esposo, se podía quedar con todo. Entonces, esa era la garantía. Hoy, en el artículo 1442, nos habla de las arras y nos dice cabalmente eso, que las arras son ese compromiso, esa garantía anticipada del cumplimiento de la obligación. O sea, aquí hay un resarcimiento anticipado que se paga con las arras. Pero dice, si el que incumple es el que las recibe, tiene que devolver el doble. No es que devuelva más.
Cuando la ley dice que tiene que devolver el doble es porque si recibió 100 quetzales, tiene que devolver los 100 quetzales. Y además tiene que devolver otra cantidad igual. O sea, devuelve 200 quetzales, pero realmente lo que está devolviendo son los 100 que ya recibió, más los otros 100 que constituye el pago de los daños y perjuicios. Eso son las arras. Sin embargo, en nuestro Código Civil, ya finalizando la clase, lo vamos a ver de una manera un poco más interesante que esto. Mucho más interesante y mucho más complicado. Pero me faltan unas normas para llegar ahí. Entonces, cuando estamos hablando de esa característica especial que es la garantía, el artículo 1685, y a ese pónganle atención, no solo generalmente es pregunta de examen, es una pregunta de vida. Es algo que ustedes deben saber siempre. El artículo dice, cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Y aquí quiero aclarar dos cosas. Las arras, ¿qué dijimos que eran? Era el pago anticipado de los daños y perjuicios. Esos son las arras. Pero luego aquí la ley nos está hablando de otra figura, nos está hablando de una figura que en el derecho civil no debiera existir, que es la multa. Es decir, el Código Civil no tiene por qué establecer multas, pero bueno, aquí hay una multa. Cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa, sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Las arras no es la multa. Es decir, la multa es un castigo. Las arras es el pago anticipado de el resarcimiento por daños y perjuicios. La multa es un castigo que se le va a dar a la persona que incumpla. Pero la norma tiene una cosa bien especial. Dice que si en el contrato se establece una multa, pagada la multa, la promesa pierde vigencia. La promesa se termina. Salvo, dice la ley, que se haya estipulado que si se paga la multa, de cualquier manera, se tiene que cumplir con la obligación. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Si se establece una multa y la multa se paga y no dice en el contrato que tiene que continuarse con el mismo, entonces, pagada la multa, dice la ley, el contrato pierde su eficacia, ya no tiene eficacia. Pero si ponemos que hay una multa sin perjuicio del cumplimiento de la obligación, quiere decir que si hay un incumplimiento, el que incumple va a tener que pagar la multa y además va a tener que cumplir con el contrato. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Sí, muy rápidamente, un ejemplo. Antes de 1976, eso es algo que a mí me consta, yo lo vi, se estaba construyendo una colonia en la que se había establecido una multa por el tema ese del incumplimiento. Era una multa de, qué sé yo, 1,000 quetzales. 1,000 quetzales era un dineral en esa época. Pero el inmueble que iban a construir costaba 15,000. Es decir, las colonias esas, como que les dijera yo, Tikal, Caminal Cuyú, Putatlán, Colonia El Maestro, incluso en zona 15, es decir, varias colonias que se hicieron para trabajadores del Estado. Esas costaban un aproximado de 15,000 quetzales.
estaban construyéndolas cuando de repente el terremoto del 76. Días después del terremoto, los inmuebles se fueron 4 o 5 veces para arriba. Y entonces una casa que costaba 15,000 pesos ahora costaba 50. Es decir, la diferencia era enorme. Entonces muchas empresas de estas urbanizadoras, buen abogado, no cabe duda, ese abogado, como yo en ese tiempo no era abogado todavía, no puedo decir que haya sido mi alumno, pero tampoco recuerdo haber yo sido alumno de ellos, pero no me cabe ni la menor duda que eran unos excelentes conocedores del derecho civil. Aconsejaron a sus clientes a pagar la multa, porque en el contrato se había establecido el pago de una multa, pero no decía que se tenía que cumplir de todas maneras con el contrato. Entonces, pagada la multa, terminaron los contratos. ¿Y qué hicieron? Pues si las personas habían ya entregado alguna cantidad de dinero por ese inmueble, pues les devolvieron su dinero, les pagaron la multa y luego vendieron los inmuebles en 50,000 quetzales, ¿verdad? O más, dependiendo de algunos lugares. Los de la colonia del Maestro eran más caros. Me acuerdo que costaban como 27,000 quetzales, algo así. Costaba una casa de la colonia del Maestro, imagínense ustedes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa norma. Si nosotros somos abogados del que está comprando, debemos poner muchísima atención en el contrato de promesa. Si se ha establecido una multa, veamos que diga que es sin perjuicio del cumplimiento de la obligación, porque nos podemos correr el riesgo de que en un momento determinado le paguen la multa y ya no le cumplan con la obligación que se estaban comprometiendo. Entonces, quede bien claro, las arras son una cosa, la multa es otra cosa, son dos cosas diferentes. Y una no excluye a la otra, la ley no lo dice, y todo lo que la ley no dice, pues se puede hacer. Bueno, entrando de lleno al contrato de opción. El primer contrato bilateral, lo encontramos en el artículo 1670 ¿qué? Bueno, 76, pero veamos en 1675. Dice que la promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. O sea, aquí ya nos está diciendo que la promesa puede ser unilateral o puede ser bilateral. El artículo 1676 dice, la promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción, de ahí viene el nombre de contrato de opción, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Yo les doy a ustedes, a uno de ustedes, a cualquiera, les doy la opción de que me compren mi carro en 50,000 quetzales. Mi carro vale 100, pero yo tengo necesidad de dinero hoy y se lo quiero vender a uno de ustedes, específicamente a uno de ustedes. Entonces, le doy la opción. Mire, ¿quiere comprar mi carro? Hoy, solo hoy, se lo doy en 50,000 quetzales. Bueno, ahí, ¿por qué es un contrato unilateral? Porque yo le estoy dando a esa persona la opción de comprármelo o no. Por eso es que yo soy promitente, porque yo le estoy prometiendo que le voy a cobrar exactamente lo que le estoy diciendo. Le voy a entregar mi carro por 50,000 quetzales, aunque valga más, pero por eso se lo voy a entregar. Y le estoy dando la oportunidad de que lo compre, si quiere. Si no quiere, pues no hay ningún problema. Entonces, en este caso, el promisario no tiene ninguna obligación, solo tiene derechos. ¿Cuáles son los derechos? Que le cumpla tal y como yo se lo estoy diciendo. Mire, le voy a dar una semana para que me pague. Entonces tiene una semana para poder comprarme el vehículo. Si yo lo vendiera el día de mañana, entonces me puede demandar por incumplimiento del contrato de promesa, de opción, porque si le estoy dando la opción, le estoy dando esa oportunidad y no puede de ninguna manera variarse esa situación. Tengo que cumplir y él tiene el derecho de exigir. Por eso es que decimos que es un contrato unilateral, porque solo hay derechos en un lado, en el lado del promisario, y
obligaciones en el otro, en el lado mío. Por eso es un contrato unilateral. Y además es un contrato que tiene la característica de ser gratuito, ¿verdad? Porque aquí lo oneroso, desde luego, al celebrarse el contrato de compraventa, pues ahí sí va a tener que pagar. Pero ahí lo oneroso va a ser el contrato de compraventa. El contrato de opción es un contrato en el cual solamente hay derechos y obligaciones, lo que lo vuelve al contrato de promesa en un contrato gratuito. Contrato. Ahora el otro, el que sí se va a celebrar, que ya es la compra-venta, ese sí ya es un contrato bilateral y ya es un contrato oneroso. El artículo 1677 dice que la opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro, y en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio. O sea, el contrato de opción puede ser un contrato que se haga así directamente. Miren, le vendo mi carro, tal y como dije en el ejemplo, pero puede ser parte de otro contrato. Hay algunos contratos, por ejemplo, uno especial que vamos a ver ya cuando entremos a la compra-venta, perdón, al arrendamiento. Es un contrato que se conoce como contrato de arrendamiento con opción a compra. O sea, el contrato es un contrato de arrendamiento, pero al arrendatario le dan la opción que dentro de cierto tiempo, si quiere, puede comprar el bien inmueble. O sea, deja de ser arrendatario y se puede convertir en el propietario. O sea, le voy a dar en arrendamiento por 5 años. Si en 5 años usted ya no quiere seguir siendo arrendatario, quiere comprarme el bien, se lo vendo. Entonces queda como una cláusula dentro del contrato de arrendamiento. Por eso el contrato, les decía, se llama contrato de arrendamiento con opción a compra. Esa opción a compra es solo para él. Es decir, mientras él no ejercite ese derecho o renuncie de él, el dueño del inmueble no se lo puede vender a nadie. Ese bien inmueble solo se lo puede vender al arrendatario, porque la opción es para que él pueda comprarlo. El artículo siguiente dice que la aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción si no estuviere expresamente facultado por el promitente. Yo le puedo decir a usted, compañero, el que me está viendo ahí, no sé quién, le vendo mi carro. Pero mire, si usted no lo quiere comprar, le doy la facultad de que le diga al compañero que se sienta a la par suya si lo quiere comprar él. Es decir, la opción se la estoy dando a usted, pero lo faculto para que usted se la pueda trasladar a otra persona. Es decir, a mí lo que me interesa es vender el carro a usted o a otro. Entonces, la opción se la doy a usted. Si usted quiere, cómpremelo usted primero. Ahora, si usted no quiere, cédaselo a otra persona. A eso se está refiriendo este artículo. En 1679 ya nos habla sobre la promesa bilateral y dice que la promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. Ambas partes. ¿Qué está diciendo ahí? Que tienen derechos y obligaciones recíprocos. Entonces aquí ya estamos hablando de que ambos son promitentes. Uno promete una cosa y el otro promete otra, pero ambos tienen que cumplir. Cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Eso está en el artículo 1125, que dice qué bienes se deben inscribir en el registro de la propiedad. Léanlo, por favor, por tiempo ya no lo leo. Y el 1576, del cual sí ya hemos hablado bastante. El artículo 1681 nos habla del plazo, ya lo explicamos. En 1682, el plazo convencional, ¿en qué consiste? 1683, lo que nos da el formalismo. 1684, la acción para poder entablar la demanda, que ya la explicamos. Y el artículo 1685, que es de todos estos, creo que el más complicado y el que ustedes deben entender. Pero dejo para último
la definición legal, porque aquí hay un error de omisión. El artículo 1674 dice, se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Eso a mí no me dice absolutamente nada. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Ahí no dice nada el código. ¿Por qué razón? Porque le faltó algo que ustedes van a escribir, por favor, que aunque no esté aquí, debió de estar ahí. No he revisado el Diario de Centroamérica para cuando fue publicada la ley, como dice. Pero lo que yo tengo son estos códigos baratos de los que compro todos los años cuando voy a comenzar a dar clases. No hay un código. Tengo esta Biblia jurídica que, por cierto, es una copia más fiel del Diario de Centroamérica. Voy a ver qué dice aquí en 1674, que no lo había leído. Lo mismo. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. ¿Qué le falta a esa definición? Entonces, ahí donde dice se puede asumir por contrato, agréguenle ustedes, por favor, de promesa. Eso es lo que le falta a esta redacción, de promesa. Y ahora leámoslo y vamos a ver si ahora sí tiene sentido. Se puede asumir por contrato de promesa la obligación de celebrar un contrato futuro. Ahí sí ya tiene sentido, ¿verdad? Entonces, cuando el artículo 1674 dice se puede asumir por contrato de obligación de celebrar un contrato futuro, se está refiriendo realmente al contrato de promesa. Entonces, aunque nosotros ya lo sepamos, que no se nos olvide, jamás agreguémosle ahí de promesa. Se puede asumir por contrato de promesa la obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Y entonces ahí tenemos el fundamento del carácter formal. La razón por la cual no se lo di desde un principio era porque quería dejar esta norma para el final. Ahora ya la podemos entender después de haber estudiado todo lo demás. Entonces ahora ya ustedes agréguenle, por favor, a donde tenemos la formalidad, caracteres del contrato de promesa, dice formal, pues ahí agreguémosle la segunda parte del artículo 1674. La promesa de un contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Y con esto, señores, hemos abarcado todo lo que es el contrato de promesa. Lo hemos separado en cada una de sus normas para que la podamos entender de la mejor manera. Espero que si hay alguna duda, por favor me la pregunten. 2 minutos, les estoy enviando el link y estamos entonces en contacto. Y gracias por su atención.